Vamos a tratar de hacer ágil la sesión y, bueno, pues cumplir con el objetivo. Vamos a comentar un par de cosas para cerrar el tema que iniciamos ayer sobre el modelo de tribunal electrónico y de juicio en línea del Poder Judicial del Estado de México, en particular del Tribunal Superior de Justicia en estas áreas que comentábamos, ¿no? Ya veíamos que no está habilitado para el sistema penal, pero para lo familiar y algunas otras materias sí. Entonces vamos a retomar la exposición de PowerPoint, en donde la dejamos ayer. Les decía que, bueno, vamos a comentar algunas cuestiones para cerrar este tema y después ya entraremos a la discusión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, uno de estos dos aspectos que deseo comentar es esta figura del juzgado en línea especializado en violencia familiar en el Estado de México. Ayer Israel nos advertía justamente sobre pues las implicaciones que entraña pues la naturaleza de los propios procesos judiciales, el entorno, la infraestructura, las características de la infraestructura, perdón, y demás. Y bueno, pues en ese orden de ideas me parece que resulta muy pertinente, muy oportuno la creación de esta instancia, el juzgado en línea especializado en violencia familiar del Estado de México. Y aquí tenemos una breve línea del tiempo, razón de que estamos hablando de una figura de muy reciente cuño. En octubre del año pasado, 2021, se plantea esta idea, este proyecto, mediante el acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, del 11 de octubre de aquel año 2021, sobre el proyecto que ya comentamos, ¿no? El juzgado en línea especializado en violencia familiar del Estado de México. Y después tenemos que al día siguiente se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México la circular 81/2021, con la cual se expide el reglamento que regula el funcionamiento de esta nueva instancia. Algunos días apenas con posterioridad, el 8 de noviembre de 2021, tenemos la entrada en vigor, la entrada en funciones de esta nueva instancia, el 8 de noviembre de 2021. Vemos que esta instancia, el juzgado en línea, brinda servicio las 24 horas, los 365 días del año, y la presentación de las demandas, así como todas las demás promociones, se realizan en línea. Entonces, bueno, pues me parece muy importante destacar esta figura y de hecho, pues a continuación quisiera que explorásemos este portal. De hecho, bueno, pues habíamos quedado también en revisar algunas características del portal del Poder Judicial del Estado de México. Entonces, ahora voy a tener un momento la presentación justamente para describir ambos portales. Bueno, comenzaría de hecho con este portal del Poder Judicial del Estado de México. Déjenme compartirles la pantalla. Y bueno, evidentemente no vamos a entrar en pormenores, solamente quisiera hacer algunos comentarios sobre el diseño del portal en aras de favorecer el acceso a la herramienta que hemos venido comentando, es decir, a el tribunal electrónico y el juicio en línea. Bueno, algo que me parece importante destacar es digamos, la tendencia que refleja este portal institucional y que nos habla de una organización bastante esquemática de la información que se contiene en el mismo. Tenemos, como suele suceder, un menú principal en donde están los principales accesos igualmente a las secciones, a las áreas del micrositio más relevantes para los usuarios. Aquí es donde podemos encontrar este botón de servicios en línea. Sí, este botón de servicios en línea nos conduce en el scroll un poco más abajo. Aquí tenemos la opción para entrar al correo institucional. Recordemos que, como veíamos el día de ayer, es muy importante contar con el correo institucional porque es el medio de comunicación inherente a estas herramientas del Tribunal Electrónico y del juicio en línea, ¿no? Bueno, tenemos el acceso al portal de intranet, pues algunas otras áreas o secciones de
del sitio, ¿no? Tenemos aquí el link para el tribunal electrónico. Perdón, es que ya abre otra ventana. Bueno, este link nos conduce a esta ventana. Evidentemente, pues no nos dice mucho, solamente están los campos para ingresar las claves de usuario y contraseña. Volvemos entonces al portal de inicio. Les decía que algo que llama la atención es la manera en que se organiza la información, que responde a una tendencia que podríamos calificar como de limpia y de atractiva en términos visuales, ¿no? Hoy, muchos de estos portales institucionales tienen estas características de tener un atractivo a golpe de vista al momento de desplegar el portal, y después tenemos algunos banners que nos conducen a información o a secciones que contienen información importante. Aquí tenemos un banner que nos conduce a la firma electrónica, el banner que nos conduce al tribunal electrónico, el banner que nos conduce a esta otra herramienta que habíamos comenzado a comentar, el juzgado en línea en materia de violencia familiar y de protección de niñas, niños y adolescentes en el Estado de México, etcétera, ¿no? Bueno, con todo y que el scroll es un poco largo, me parece que es bastante útil considerando el tamaño de los banners y el número de ellos, ¿no? En muchas ocasiones, como les decía, hay ciertos portales institucionales que cargan toda la información en la página de inicio y evidentemente se satura, ¿no? Y además, pues no hay como muchos criterios de organización. Prácticamente toda la documentación, sobre todo en PDF, está cargada ahí en categorías muy genéricas y entonces pues tenemos un scroll interminable, ¿no? Entonces, bueno, pues este portal me parece que cumple con estas características más vanguardistas de diseño de páginas electrónicas institucionales. Bueno, vamos a revisar ahora esta herramienta rápidamente del juzgado especializado en materia de violencia familiar en línea. Y bueno, pues si picamos ahí, nos despliega esta página. Eh, de entrada tenemos una alerta que pues puede resultar muy útil, yo diría que quizás hasta vital, crucial, considerando pues justamente la materia de la cual estamos hablando, ¿no? Puede ser que alguien esté tratando de ingresar a este sitio bajo el escrutinio, la vigilancia de pues la persona o las personas que ejercen violencia sobre ellas, ¿no? Entonces, por eso es que hay aquí esta opción de pues salir en cualquier momento, se nos advierte mediante esta alerta y bueno, pues esto lo podemos hacer a través de esta herramienta, ¿no? Si le damos aquí salir, de inmediato nos conduce a la página de Google o bueno, al portal principal de Google. Bueno, pues aquí tenemos algunos campos que es indispensable llenar para ingresar o para iniciar una demanda, ¿no? Datos de identificación básicos del usuario, como son nombre, apellido, segundo apellido, medios de contacto, es decir, teléfono celular, correo electrónico, un dato sobre la identidad nacional, el CURP, y pues aquí un espacio abierto para la síntesis de la demanda. Hay una opción para adjuntar archivos, cualquier documento que consideremos que es importante para acompañar la demanda, ¿no? Y también pues está esta opción de descargar un formato de demanda. Aquí yo lo único que echaría en falta, bueno, lo vamos a abrir rápidamente, lo único que echaría en falta es que el formato está en PDF y no en Word, entonces pues a lo mejor no es tan práctico, ¿no? Déjenme enseñárselos.
Acá está, por fin. Volvimos a esta página. Aquí está, por fin. Bueno, entonces, es esta, perdón, es que ya abrí varias páginas, pero es esta. Entonces, aquí está el formato de demanda, pues con campos elementales. Les decía que pues, puede que resulte útil, aunque yo creo que sería todavía más útil si estuvieran habilitados estos campos, por lo menos, aun cuando se conservara en PDF, ¿no? Para que fuera más fácil llenado. En fin, entonces existe esta opción. Bueno, volvemos a esta otra página. Tenemos también un espacio o bueno, sí, un espacio con varios campos para la identificación del presunto agresor, del presunto generador de violencia y, bueno, pues finalmente el botón para enviar la demanda. Algo que me parece importante destacar de esta herramienta es que el juzgado en línea funciona, como ya lo habíamos comentado, las 24 horas, los 365 días, y se prevé como parte de los lineamientos, a los cuales también hacíamos mención en esta línea del tiempo, que el relevo del personal se dé por jornadas de 48 por 24, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece una medida muy atinada que se haga este relevo del personal para que la herramienta pues termine funcionando de manera adecuada, ¿no? Que tenga sentido que esté permanentemente en funcionamiento en Internet. Bueno, déjenme volver a el portal. Bueno, no, creo que ya con esto podríamos cerrar esta primera parte y vuelvo entonces a la exposición. Ok. Bueno, en la exposición quisiera, por último, ahora sí ya para cerrar esta parte, hacer mención de este espacio en específico sobre denuncias, ¿no? Es una suerte de buzón electrónico, un buzón de quejas, en donde uno se puede manifestar respecto a alguna actitud, alguna acción que consideramos reprochable de algún funcionario judicial, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de esa herramienta se puede presentar alguna denuncia, tenemos incluso una guía para presentar esa queja o denuncia y también para hacerlo se nos pone a consideración un formato preestablecido que nos permite perdón, en este caso, a el Poder Judicial pues, recoger esta información básica sobre los datos del denunciante, su domicilio, la persona imputada, bueno, el servidor judicial en contra de quien se interpone la denuncia, el número de expediente, el número de causa, el número de toca, esto pues respecto a los datos del el expediente que eventualmente se hubiera visto obstaculizado por el funcionario judicial, etcétera, ¿no? Bueno, estos serían los últimos comentarios que yo esgrimiría sobre la figura que comenzamos a discutir el día de ayer del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de México, en específico del Tribunal Superior de Justicia, y vamos a comentar ahora esta otra forma, este otro esquema que corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, quisiera compartir con ustedes algunos datos muy básicos sobre pues, la naturaleza de esta instancia y las invitaría a que si alguien es especialista en derecho fiscal y pudiera precisar y complementar la información que estoy diciendo, pues nos apoye con ello, ¿no? Entonces, tenemos que la base constitucional de este tribunal estriba en el artículo 73 de la Constitución, en específico en la fracción 29-H, que se refiere a la competencia del órgano legislativo, ¿no? Entonces tenemos que justamente en esta fracción de la Constitución, en esta porción normativa de la Constitución, se establece que
se debe expedir la ley que instituye al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, esto como una atribución de obligación del Congreso, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. Bueno, algunas de las atribuciones centrales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se refieren a dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares, o bien imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades. Bueno, estamos hablando entonces de una instancia cuasi jurisdiccional de tipo administrativo que no pertenece propiamente al Poder Judicial y que de alguna manera sirve como pues una instancia de contención y de resolución de conflictos antes de escalar propiamente a la esfera judicial, ¿no? Bueno, a lo largo de los años, este tribunal ha sido dotado con nuevas competencias con el objeto de ampliar los supuestos en que los particulares, antes de recurrir al Poder Judicial de la Federación, acudan ante esta instancia administrativa plenamente autónoma, con objeto de que revise los actos de la Administración Pública Federal que le significan algún perjuicio. Y bueno, a continuación, solo para complementar esta información descriptiva, tenemos algunos datos respecto a la integración del tribunal. Este funciona en pleno o mediante salas regionales. Tenemos que estas salas regionales se refieren a 57 salas que pueden ser o bien especializadas o auxiliares, y además tenemos una sala superior que se compone por 16 magistrados, magistradas, y que actúa en pleno o bien en secciones. Las y los magistrados de sala superior son designados por el presidente de la República y ratificados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado de la República. Bueno, aquí la intervención del presidente gestando la iniciativa, pues creo que se explica en razón de la naturaleza jurídica de la propia institución. Estamos hablando de un organismo cuasi jurisdiccional, pero finalmente de naturaleza administrativa. Por eso es que, bueno, pues la integración, las iniciativas que sirven para la integración del órgano no emanan del Consejo de la Judicatura Federal, sino más bien del presidente de la República, del titular del Ejecutivo. Y bueno, finalmente, pues la designación recae en el órgano de representación política, en específico en la Cámara Alta, en el Senado de la República. Bueno, los y las magistradas son designadas por un encargo improrrogable de 15 años. Las salas, los magistrados y las magistradas de salas regionales son igualmente designadas por el presidente de la República y ratificadas por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República, y estos duran en su encargo 10 años, pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos. Entonces, cabe la posibilidad de que quien haya ocupado una magistratura en las salas regionales aspire a obtener una magistratura en la sala superior. Bueno, igual que ocurre en los órganos jurisprudenciales o jurisdiccionales propiamente, las y los magistrados solo pueden ser removidos por causas graves establecidas de manera explícita en la legislación correspondiente. Bueno, aquí tenemos una suerte de línea del tiempo respecto a la evolución que ha tenido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Vemos que su origen se remonta al año de 1937, cuando entró en vigor la Ley de Justicia Fiscal, y con ella inician las actividades del entonces denominado Tribunal Fiscal de la Federación. Un año después se deroga el Código Fiscal de la Federación, perdón, un año después se deroga la Ley de Justicia Fiscal y entra en vigor el Código Fiscal de la Federación, aunque se conserva para el tribunal la misma competencia. En 1942, la Ley de Depuración de Créditos otorga competencia para conocer de esta materia a cargo del gobierno federal, y se amplía la competencia del tribunal para conocer de los aspectos que aparecen del lado derecho de la lámina. Bueno, no tiene mucho sentido que hagamos una mención puntual de cada uno de estas materias, pero bueno, pues ahí está la información únicamente para advertir cuál es el espectro de competencia
era el espectro de competencia base que se ha venido robusteciendo a lo largo de los años. Bueno, tenemos ya después, en la década de los 60, que se expide una nueva ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, y en esta se prevén aspectos orgánicos del propio tribunal, es decir, algunos aspectos que implican la modificación organizacional en la infraestructura del tribunal. En el año 78 se expide una nueva ley orgánica, de nueva cuenta, que prevé la regionalización del tribunal, creándose así las salas regionales y la sala superior. Vemos un fenómeno de descentralización. Bueno, y además se prevé el recurso de revisión, un medio pues que es de competencia evidentemente de este organismo. Y bueno, aquí tenemos una línea del tiempo bastante más reciente que ya data de la década de los 80s y de los 90s. En el 83 se expide un nuevo código fiscal que conserva las normas procesales en los mismos términos y por ende la misma competencia para el tribunal. En el año 88, 5 años después, se modifica el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal con el objeto de promover la simplificación administrativa, y en el año 96 se advierten modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal, que conserva su nombre y competencia, pero modifica la integración de la Sala Superior. A finales del año 2000 se modifican los nombres tanto de la ley orgánica como de la propia institución, de tal suerte que el Tribunal Federal adquiere esta denominación de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y a partir del año 2015 adquiere la denominación actual con las reformas que se realizaron entre el año 2014 y el año 2015, que estaban enfocadas sobre todo a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. A partir de entonces, este tribunal recibe esta nomenclatura de Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hago mención de estas reformas porque hay que recordar que en esos años que van del año 2012 a el 2015, se llevaron a cabo una serie, un conjunto de reformas constitucionales que en su momento fueron calificadas como estructurales. A estas alturas de la vida, hay muchas de estas reformas que han pasado a un plano completamente secundario, algunas incluso han sido, pues, de alguna manera revertidas. Pero bueno, pues recordemos estas enormes reformas constitucionales que se llevaron a cabo en aquellos años, como fue el caso, para citar, para no ir lejos, de la reforma electoral, ¿no? La última reforma electoral, pues, data justamente del año 2014. También se llevaron a cabo reformas en la materia educativa, que, bueno, en opinión de muchos, en realidad de lo que hablábamos era de una reforma laboral en el magisterio, pero bueno, pues era calificada por muchos sectores como una reforma educativa que, que ha sido revertida durante la administración del actual presidente López Obrador, ¿no? Y bueno, en este contexto, resulta muy conveniente hacer mención a la creación del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción. Recordemos que como parte de esta reforma se planteó la reconfiguración de la entonces Procuraduría General de la República en una fiscalía, y que además se planteó esta reforma, pues el robustecimiento de la Fiscalía para la atención de delitos electorales, que pues ahora se conoce simplemente como FEDE, y la incorporación de otra fiscalía especializada que estaría dedicada justamente al combate a la corrupción. Y esto como parte de todo un andamiaje jurídico, institucional y, bueno, constitucional, como lo estamos comentando, para crear un sistema nacional anticorrupción. En lo personal, creo que pues este esquema, este Sistema Nacional Anticorrupción, no ha cumplido con las expectativas originales. Creo que si bien ha dado algunos resultados, pues creo que todavía estamos lejos de todo lo que podría y debería dar, ¿no? Pero a todas luces resulta muy conveniente, muy alentador que pues por lo menos se cuente con estas bases institucionales, legales, normativas, constitucionales, para avanzar en este
en el combate a este lacerante fenómeno que es la corrupción. Y bueno, en esta lógica se inscribe justo también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque pues si tomamos en consideración que tiene como una de sus finalidades resolver las controversias que se presenten por el manejo, la circulación de recursos a cargo de las instancias de la Administración Pública Federal, pues bueno, reviste particular importancia este órgano legislativo, este órgano administrativo. Y bueno, aquí tenemos algunos antecedentes ya directos del tema que nos ocupa, que se refiere a el juicio en línea. Estos antecedentes, pues de alguna manera son también recientes, no es que se hayan iniciado en la década de los 90, sino ya más bien instalados en el nuevo milenio. Entonces tenemos que en el año 2009 se impulsaron varias reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso y Administrativo, así como a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa para regular el juicio en línea. En un momento más vamos a revisar algunas porciones normativas justamente de la ley orgánica para ver pues algunas competencias, obligaciones, campos de acción que corresponden a algunas instancias en particular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero antes de pasar a ello quisiera yo hacer hincapié en la importancia que reviste el hecho de que en un órgano, en un instrumento de derecho positivo, en este caso de una ley orgánica, se regule esta figura del juicio en línea. Y bueno, soy muy enfático en esto porque como lo vamos a ver en las sesiones del día lunes y martes, vamos a poder advertir que en la mayoría de los casos en donde se ha adoptado este modelo de tribunal electrónico, de juicio en línea y demás, no hay un sustento en un instrumento de derecho positivo, en un producto legislativo, sino que más bien el sustento jurídico se basa o se refiere a acuerdos adoptados por el propio órgano jurisdiccional. Para no ir lejos, pues tenemos el caso del Tribunal Federal, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que regula esta figura del juicio en línea a través de acuerdos suscritos por la presidencia del Tribunal Electoral. Pero bueno, les digo, sobre eso vamos a volver la próxima semana y ese esquema del Tribunal Electoral prácticamente se replica en los demás tribunales electorales del ámbito de las entidades federativas. Entonces, por ello, me parece muy significativo que para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sí tengamos un sustento legal que estriba en una ley orgánica, un producto legislativo. Bueno, tenemos a continuación que el 8 de agosto de 2011 entró en operación un sistema que permite sustanciar un procedimiento jurisdiccional desde la presentación de la demanda hasta la notificación de la sentencia definitiva a través de Internet. Es decir, estamos hablando de un procedimiento cuasi jurisdiccional de naturaleza administrativa, pero que se desarrolla prácticamente en línea, ¿no? De manera electrónica, de manera digital. En ese sentido, podemos explicar justamente el juicio en línea como un sistema informático que tiene como propósito registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, a continuación, como les decía, quisiera pasar lista muy rápida y brevemente a algunas porciones normativas de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se relacionan de manera directa con el tema que estamos discutiendo, con el avance tecnológico, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y en específico el desarrollo de estas dos figuras que estamos discutiendo, el tribunal electrónico y el juicio en línea. En este sentido, tenemos que en el artículo 23, donde se establecen las facultades de la Junta de Gobierno y Administración, se hace mención en las fracciones 32 y 34 algunos contenidos relacionados con esta temática. Tenemos que en la fracción 33, se señala establecer y administrar el boletín electrónico para la notificación de las resoluciones y acuerdos de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento
contencioso administrativo, así como, esta es la parte interesante, el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta operación y funcionamiento de los sistemas de justicia en línea y de control de juicios del tribunal para la tramitación de los juicios. Y en la siguiente fracción, en la 34, tenemos también como facultad de la Junta de Gobierno y Administración emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la sustanciación del juicio en línea y de las notificaciones electrónicas. Es decir, aquí se plasma la premisa y después el aspecto técnico operativo pues debe de tener una consecuencia a partir de esta porción normativa, ¿no? Y bueno, pues en estos artículos que tenemos a continuación se establecen algunas obligaciones o bien competencias para algunas áreas en específico, algunas áreas en particular del propio o para el personal del propio Tribunal de Justicia Administrativa. Tenemos, por ejemplo, que en el artículo 33, correspondiente a las atribuciones que asisten a los presidentes de las salas regionales, que entre este catálogo de obligaciones y de competencias figura el verificar que en la sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y seguimiento de juicios, así como el sistema de justicia en línea del tribunal. Y otra atribución se refiere a supervisar la debida integración de las actuaciones en el sistema de justicia en línea del tribunal. Evidentemente de las actuaciones de la sala regional en comento, de qué se trate, ¿no? En el artículo 56 tenemos las atribuciones que asisten a el secretario general de acuerdos y en la fracción séptima tenemos que corresponde a este funcionario jurisdiccional digitalizar la documentación y actuaciones que se requiere incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la sala superior y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones. Y bueno, pues tenemos igual algunas obligaciones, competencias, atribuciones específicas para algunas otras áreas del tribunal, como es el caso de los secretarios adjuntos de acuerdos, los secretarios de acuerdos de sala superior y los secretarios de acuerdos de las salas regionales. Todo este personal jurisdiccional tiene finalmente competencias, obligaciones, atribuciones relacionadas con el juicio en línea y el tribunal electrónico. Bueno, a continuación vamos a entrar a esta parte, digamos, descriptiva del portal institucional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y vamos a revisar algunos videos, como lo había adelantado desde el día de ayer, con fines didácticos para identificar cuáles son las características principales de este juicio en línea y cuáles son los pasos a seguir para poder utilizar la herramienta. Como les había adelantado desde ayer, esta experiencia, este modelo de juicio digital, de tribunal electrónico, quizás pudiéramos considerarla la más acabada, la más elaborada en nuestro país, porque permite, como ya lo hemos señalado a lo largo de esta exposición, que todo el procedimiento se desarrolle de manera remota, utilizando las nuevas tecnologías en línea, a través de Internet, ¿no? Desde la presentación de la demanda hasta la resolución y la notificación del fallo. Entonces, prácticamente todas las etapas procesales se pueden desarrollar en línea a través de Internet. Entonces, pues estamos hablando, reitero, quizás de la experiencia más acabada y esto se refleja incluso en estos materiales que vamos a revisar a continuación, en estos videos que tienen estos propósitos didácticos, pero que como ustedes van a poder advertir, incluso tienen mucha más producción, ¿no? Son propiamente tutoriales, están diseñados visual y sustantivamente, es decir, respecto a los contenidos, para cumplir con estos objetivos didácticos de conocer la herramienta y aprender a utilizar. Entonces, bueno, voy a detener un momento la presentación para
compartirles la pantalla. Listo. Bueno, pues de entrada podemos advertir algunas características que se comparte con el portal institucional del Tribunal Mexiquense. Me refiero a estos aspectos visuales, ¿no? A los banners identificados con algún tipo iconográfico, a estos aspectos muy visuales que se refieren a fotografías, imágenes, diseños. Aquí, bueno, pues tenemos una sobrecarga de texto, pero se justifica en el entendido de que son hipervínculos. Basta con que uno pues se coloque aquí y le dé clic para desplegar la información correspondiente. Bueno, tenemos algunos otros banners en la parte inferior. Algunos de estos banners, pues correspondientes más bien a propósitos de divulgación institucional, como es el caso justamente de la difusión de la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en fin, ¿no? Bueno, pues pudiéramos calificar también el diseño de este portal como digamos, en términos limpios, de buena organización, y además también tiene esta característica que habíamos advertido en el portal anterior, de contar con un menú superior, con un menú principal, en donde podemos advertir que justamente se puede acceder a estas herramientas que estamos comentando, ¿no? El juicio en línea y, bueno, algunos otros materiales igualmente en formato digital, incluidos los videos de las sesiones públicas de las salas del tribunal. Bueno, evidentemente, un catálogo sistematizado de sentencias, es decir, el trabajo jurisdiccional, o bueno, en este caso, cuasi jurisdiccional de orden administrativo desarrollado por el tribunal, un catálogo de servidores públicos sancionados. Esto, pues, guardadas las debidas proporciones, pudiéramos considerarlo como el catálogo de infractores en materia de violencia política por razón de género en el rubro electoral. Hay quien considera que este tipo de medidas son desproporcionadas porque evidencian a las personas que cometen una infracción respecto a la cual pues ya han sido sancionadas, por lo tanto, pues exhibirlas de esta forma, pues a lo mejor es una doble sanción. Hay quien considera que pues de hecho esta forma de difusión de las personas que han sido sancionadas por algún acto ilícito, indebido, bueno, pues forma parte de la propia sanción y por lo tanto cumple con esta segunda dimensión de la teoría de la pena o planteada en las teorías de la pena, ¿no? Sabemos que justo en la teoría de la pena se plantea que las sanciones cumplen con una función que implica restituir el orden trastocado y por otro lado inhibir conductas infractoras a futuro, ya sea del propio sujeto sancionado para evitar la reincidencia o bien para evitar la emulación por parte de otros actores, ¿no? Bueno, pues quizás este tipo de medidas cumplan con ese propósito de desincentivar las conductas infractoras. Pues habrá que ver a la luz de algunos años la eficacia de este tipo de medidas. Y bueno, pues vamos a enfocarnos en este aspecto, en el juicio en línea, que es finalmente el esquema que hemos dejado para discutir el día de hoy. Bueno, tenemos aquí dos grandes bloques de información organizada. Uno que se refiere a la versión anterior del juicio en línea, que podemos advertir en el lado derecho. Tenemos aquí pues algunos de estos videos tutoriales correspondientes a esta versión anterior del juicio en línea y también estos documentos descargables en PDF que de alguna manera pues contienen esta misma información, pero no en términos audiovisuales, evidentemente, sino solamente escritos, ¿no? Y bueno, en el lado izquierdo de la lámina tenemos algunos videos del sistema de justicia en línea versión 2.0 sobre el registro de nuevo usuario, el registro de demanda, el registro de promoción, es decir, estos videos
que podríamos considerar como tutoriales y que vamos a revisar en un momento más. Evidentemente no todos, solamente algunos que nos sirvan como parámetro para establecer un comparativo con lo que comentamos el día de ayer y también para identificar las principales características de esta herramienta, ¿no? Bueno, pues esta información contenida en los videos también se replica, pero en un formato escrito, en estos documentos de PDF, guías descargables sobre cómo obtener el registro para un nuevo usuario, cómo solicitar un perfil, cómo generar y consultar un expediente digital, cómo presentar y promover una demanda, etcétera, ¿no? Bueno, hasta hace algunos meses, además de esta información, aquí aparecía un catálogo de las salas regionales del tribunal que ya habían migrado hacia esta versión del juicio en línea. Esto me parecía muy oportuno, muy conveniente, porque como lo había comentado desde ayer, pues durante el último año en particular, se llevó a cabo esta migración de la versión tradicional a la versión 2.0 del juicio en línea. Entonces, este proceso se dio de manera paulatina, a juzgar por la información que estaba publicada, comenzó el proceso de traslado, de migración con la sala superior y después se fue llevando a cabo con las salas regionales. Entonces, les digo, aquí aparecía un catálogo de las salas regionales que ya habían transitado hacia esta versión del juicio en línea, versión 2.0, ¿no? Bueno, sin más dilación, vamos a revisar estos videos que se refieren a el registro de nuevo usuario, el registro de demanda, el registro de promoción y la consulta de expediente de usuario externo, para contrastar su contenido audiovisual con la información que revisábamos el día de ayer. Bueno, les adelanto que el video 1 y el video 4 son bastante breves, muy concisos, porque pues los pasos que se siguen para lograr el propósito, bien sea de registrarse como usuario o de consultar expedientes, pues son, digamos, bastante sencillos. Pero evidentemente, para el registro de demanda y llevar a cabo promociones, pues se tiene que llevar todavía algunos pasos adicionales bastante más intrincados y bastante más numerosos, ¿no? Entonces, bueno, este video es muy breve, igual que el 4, pero el 2 y el 3 son algo extensos. Para pues que la revisión de estos materiales finalmente cumplan con este objetivo didáctico, lo que yo pongo a su consideración es que los reproduzcamos, pero con una velocidad superior a la normal, para que pues no resulte aburrido, tedioso, no se convierta finalmente en un despropósito esta revisión de los materiales y finalmente pues podamos tener un espacio al final de la exposición para el intercambio y también para volver sobre algunas reflexiones puntuales a la luz de los dos modelos que habremos discutido para entonces, ¿no? Para la parte final de la exposición. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este primer video sobre el registro de nuevo usuario. Registro de nuevo usuario. Para ingresar al sistema de justicia en línea, se requiere iniciar una sesión. Para ello, es necesaria una cuenta, la cual se obtiene al registrarse como un nuevo usuario. Los requerimientos necesarios para un nuevo usuario son: 1. Computadora o tableta con conexión a Internet. 2. Conocer tu CURP. 3. Cuenta de correo electrónico. 4. Ingresar en el navegador a la dirección que aparece en pantalla. Se desplegará la pantalla de inicio. Deberás seleccionar Regístrese aquí. Serás redireccionado a un nuevo formulario para ingresar tus datos. Captura tu CURP. Autoriza la validación en RENAPO y valida tu CURP. Si la validación fue correcta, se llenarán de manera automática los campos de nombre y apellidos. Escribe tu correo electrónico. En este recibirás mensajes emitidos por el sistema. Captura y confirma una contraseña.
Esta deberá contener entre 8 y 16 caracteres, combinando letras, números y caracteres especiales. Da clic en Acepto términos y condiciones y valida las imágenes de autenticación. Finalmente, da clic en Regístrate. Se mostrará un mensaje de confirmación de la cuenta. Da clic en Regresar. Se abrirá nuevamente la pantalla de inicio. De manera inmediata, ingresa a la bandeja de entrada del correo que registraste. Encontrarás un mensaje de bienvenida. Da clic en el botón Activar cuenta. Se validarán tus datos y aparecerá el mensaje de cuenta activada. Da clic en Iniciar sesión. Aparecerá la pantalla de inicio. Ingresa tu correo electrónico y contraseña. Valida las imágenes de autenticación. Da clic en Entrar. Al ingresar al sistema por primera vez, aparecerá una breve guía que te mostrará las herramientas principales. Da clic en Iniciar. Al terminar la guía, aparecerá la pantalla del expediente digital. Este será tu espacio de trabajo en el sistema. Se mostrará el documento de acceso al sistema y el manual de solicitud de perfil. Ahora ya sabes cómo registrarte e iniciar sesión en el sistema de justicia en línea. Bueno, pues aparentemente es más sencillo el registro, salvo su mejor opinión, aunque podemos identificar algunos puntos de coincidencia con el modelo que revisábamos ayer. Evidentemente es indispensable llenar campos que permiten identificar al usuario, pero aquí podemos advertir algunas ventajas adicionales de la herramienta, por ejemplo, el autorrelleno, ¿no? A partir de que la herramienta está vinculado con el Registro Nacional de Población, bueno, pues basta con que nosotros ingresemos nuestro CUR para que a través de esa vinculación, pues se complementen los demás campos de identificación, ¿no? Entonces, pues no es indispensable que vayamos rellenando campo por campo, sino que, pues una vez que validamos nuestro CUR, pues de alguna manera se rellenan todos los demás campos, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos advertir una ventaja. Otra similitud es el portal electrónico, en donde finalmente, como bien lo refiere la narradora, la expositora, bueno, pues va a constituir el espacio de trabajo, ¿no? Este espacio de trabajo, pues a lo mejor es bastante intrincado como el portal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, pero quizás está un tanto más sistematizado y por lo tanto permite familiarizarse más rápidamente con esta herramienta, o por lo menos a juzgar por lo que veremos justamente a continuación. Puede ser que el diseño de este portal institucional, o mejor dicho, de este portal del Tribunal Digital, del Tribunal Electrónico, pues favorezca esta interacción con la herramienta, ¿no? Es decir, puede que lo califiquemos en estos términos de amigabilidad, ¿no? Que sea un sitio amigable y intuitivo. Y bueno, un último aspecto que me parece importante también destacar porque se relaciona directamente con las nuevas tecnologías es esta herramienta del CAPTCHA, ¿no? Es decir, para verificar que somos personas de carne y hueso y no sistemas informáticos, que no somos robots, pues se nos pide que de manera manual hagamos este ejercicio de identificar en una imagen el objeto que se nos solicite, ¿no? Seguramente ustedes pues han utilizado esta herramienta en alguna otra plataforma de distinta naturaleza, ¿no? Cuando compran boletos en Ticketmaster, cuando hacen alguna compra con su tarjeta bancaria, qué sé yo, ¿no? Bueno, pues eso es justamente con la idea o con el propósito de asegurarse que quien está haciendo la operación no es un sistema informático, sino una persona de carne y hueso. Como les decía ayer, bueno, pues soy bastante limitado en conocimientos informáticos como para explicarles bien a bien cómo funcionan este tipo de herramientas tecnológicas en particular, pero pues en términos generales podría compartirles esta información, ¿no? Bueno, vamos a revisar el siguiente video, que pues ya es un poquito más extenso,
porque nos habla del registro de la demanda. Les pido que tengamos en consideración estos comentarios que he hecho sobre el diseño institucional de la herramienta, que entre otras cosas permite la adopción de estos mecanismos de autorrelleno, porque vamos a ver que en este video se nos habla de varias secciones y de varios campos que pues pueden ser un tanto abrumadores, pero a partir de estas herramientas tecnológicas, su llenado puede que sea mucho más sencillo, mucho más ágil. Pero bueno, pues ya ustedes me dirán qué opinan al respecto. Vamos a revisar entonces el siguiente video sobre el registro de demanda y igual le voy a adelantar la velocidad. Bueno, ya está puesto. Registro de una demanda de juicio en línea desde un perfil de usuario externo. Para realizar el registro de una demanda de juicio en línea, ingresa a tu expediente digital. Ubica el documento de registro de usuario externo y presiona el botón Mostrar tareas. Se abrirá la ventana Listado de tareas. Selecciona Registrar demanda de juicio en línea. Da clic en Nuevo formulario. Asigna un nombre al proyecto y presiona el botón Crear. Se abrirá el formulario, el cual consta de 3 etapas. Da clic sobre el campo Registro de demanda nueva por queja improcedente y selecciona sí o no. En caso de seleccionar sí, ingresa el número de expediente que originó la queja y presiona el botón Buscar. Automáticamente se llenarán los campos con la información del expediente. Si seleccionas no, deberás capturar la información solicitada manualmente. Indica la vía de tramitación. En el campo Requiere una suspensión, medidas cautelares, selecciona una opción. Elige el tipo de juicio. Oprime Siguiente para continuar. En esta etapa, deberás agregar la información de los actores, autorizados y terceros interesados. Presiona el botón Agregar actor. Se abrirá una ventana. En tipo de actor, dependiendo de la opción elegida, serán los datos que se ingresarán. Para este ejemplo, seleccionaremos Persona física. En el campo de la CURP, se mostrará la información del usuario que se encuentra realizando el registro de la demanda. Para modificarla, ingresa a la CURP del actor y presiona Buscar. Automáticamente se llenarán los campos del nombre y apellidos. Escribe el correo electrónico en el espacio indicado y presiona Agregar. Si deseas eliminarlo, posiciona el cursor sobre el correo y da clic en el botón Eliminar. Para agregar una dirección, oprime Agregar. Selecciona si el actor es extranjero o nativo México. Dependiendo de ello serán los campos a llenar. Ingresa su código postal y presiona Buscar. Automáticamente se llenarán los campos Entidad Federativa y Municipio o Alcaldía. Da clic en Colonia para que se muestre el catálogo correspondiente al código postal ingresado. Selecciona una. Elige el tipo de domicilio. Escribe la calle y el número exterior. Podrás agregar un número interior, así como una referencia. Al finalizar, presiona Agregar. Regresarás a la ventana anterior. Visualizarás la información agregada. Se activará el botón de opciones para editarla o eliminarla. Para agregar un representante legal, oprime el botón Agregar. El representante legal deberá estar registrado en el sistema. Escribe su CURP
y presiona Buscar. Automáticamente se completarán los campos Nombre y Apellidos. Ingresa un correo electrónico y oprime Agregar. Al terminar, da clic en Aceptar. Presiona el botón Opciones para editar o eliminar la información. Para agregar un autorizado delegado, oprime el botón Agregar y se desplegará una ventana para ingresar la información correspondiente. Si has terminado de capturar toda la información, da clic en Aceptar. Oprime el botón Opciones para editar o eliminar la información agregada. Si requieres agregar un tercero interesado, oprime el botón Agregar. Selecciona el tipo de tercero interesado. Para este ejemplo, seleccionaremos persona moral. Escribe la denominación o razón social. Da clic en Oposición a publicación de datos personales y selecciona una opción. Para agregar una dirección, oprime Agregar. Llena los campos solicitados. Al finalizar, oprime Agregar. Para agregar un representante legal del tercero interesado, oprime Agregar. Si cuentas con un número de testimonio o CURP, ingrésalos y presiona Buscar. Agrega el nombre y apellidos, así como un correo electrónico. Al terminar, presiona Aceptar. Si requieres agregar un autorizado delegado, oprime el botón Agregar y captura la información solicitada. Al terminar, presiona Aceptar. Regresarás a la ventana anterior. En todo momento podrás guardar el avance del formulario. Para ello, presiona el botón Guardar, ubicado en la parte superior. Si requieres abandonar el formulario y retomarlo posteriormente, presiona Salir. Para continuar con la siguiente etapa, da clic en Siguiente. En la tercera etapa, deberás agregar la información de la resolución impugnada, así como el documento de la demanda y las pruebas. Oprime el botón Agregar resolución impugnada. Se abrirá una ventana. Ingresa la información de la resolución impugnada. Da clic en Agregar autoridad. Elige el tipo de autoridad. En Buscar autoridad, ingresa las palabras clave. El sistema realizará una búsqueda y te mostrará las opciones coincidentes. Para modificar la cantidad de información mostrada por página, da clic sobre la casilla y elige una opción. Podrás desplazarte en el directorio dando clic sobre el número de página. Una vez que hayas encontrado a la autoridad, selecciónala. Si no encontraste la autoridad, activa la casilla No encontré a la autoridad y el sistema habilitará un campo para ingresar la información. Para agregar a un delegado de la autoridad, presiona el botón Agregar. Captura la información tal y como lo hiciste en los pasos anteriores. Al terminar, presiona Aceptar. Para editar o eliminar la información relacionada a la autoridad, da clic en Opciones. Si requieres agregar un fiado, oprime Agregar y se desplegará una ventana para ingresar la información correspondiente. De lo contrario, continúa con el llenado de campos. Da clic en Tipo de resolución y elige una opción. Selecciona si es con cuantía, sin cuantía
o indeterminada. Dependiendo de la opción que elijas, deberás agregar la cuantía. Si conoces el número de oficio de la resolución, agrégalo. De lo contrario, selecciona No aplica, no lo conozco. Da clic en Fecha de la resolución para que se despliegue el calendario. Selecciona una fecha. En Ley que funda el acto, agrega las primeras palabras para que el sistema te muestre el catálogo disponible. Selecciona una opción. En caso de no encontrar la ley, activa la casilla. Se habilitará un campo para ingresarla. Agrega la materia, submateria. Da clic sobre el campo Características de la resolución para que se despliegue el catálogo disponible. Selecciona una opción si lo requieres. De lo contrario, presiona Aceptar. Se habilitará el botón Opciones para editar o eliminar la información de la resolución impugnada. Para cargar el documento de la demanda, presiona el botón Agregar demanda. Arrastra el archivo o da clic sobre el área indicada para seleccionarlo desde tu computadora. Se abrirá una ventana de tu lado izquierdo indicando el progreso de la carga. Al terminar, podrás cerrarla. Da clic en Opciones para eliminar el documento, obtener una vista previa o descargarlo. Para cargar los archivos correspondientes a las pruebas, oprime Agregar. Se abrirá una ventana. Da clic sobre el campo Tipo de prueba para que se despliegue el catálogo. Selecciona una opción. Agrega una descripción. En Tipo de información, automáticamente se mostrará la opción Visible para todas las partes. Da clic para seleccionar otra opción. Para cargar el archivo de las pruebas, oprime Agregar. Se mostrará información de los formatos admitidos por el sistema. Al finalizar la carga, se activará el botón de opciones para visualizar, eliminar o descargar el archivo. Al concluir, presiona Aceptar. Se mostrará un aviso de confirmación. Da clic en Aceptar. Regresarás a la ventana anterior. Presiona el botón de opciones para editar o eliminar la información ingresada. Si has concluido con el llenado del formulario, presiona el botón Finalizar. Aparecerá un mensaje indicando que la tarea se ejecutó con éxito. Se mostrarán los pasos del proceso. Da clic en Aceptar. Regresarás al apartado Mi unidad. Para visualizar el documento que se ha generado, ingresa a la carpeta con el nombre del formulario que ingresaste al registrar la demanda. Dentro encontrarás el documento Demanda pendiente de enviar. Para obtener una vista previa, da doble clic sobre él. Se mostrará información del registro de la demanda. Cierra la ventana. También podrás visualizar los detalles de la tarea desde Alertas. Se desplegará la sección de avisos. Se mostrará el estado de la tarea, el nombre del formulario, un enlace al documento generado, un mensaje sobre el siguiente paso a realizar, así como la fecha y hora de realización. Con ello, has concluido la tarea Registrar demanda de juicio en línea. Una vez que los actores registrados hayan firmado el documento, podrás continuar con el procedimiento para la integración de firmas. Una vez concluido el formulario de registro de una demanda, los actores ingresados deberán ejecutar su firma electrónica. Existen dos formas de realizarla. Opción 1. Cada actor recibirá un correo electrónico con un enlace para realizar la firma.
Da clic en Firmar documentos. Se abrirá una pestaña. En el apartado Demanda, podrás visualizar o descargar el documento dando clic en Opciones. En el apartado Pruebas, observarás el nombre del documento y su descripción. Oprime Firmar. Se desplegará la ventana de firma. Oprime Buscar para seleccionar los archivos de la firma electrónica desde tu computadora. Ingresa tu contraseña. Da clic en Firmar. Aparecerá un aviso de confirmación, así como la descripción de los pasos a seguir para continuar con el procedimiento de registro de demanda. Oprime Aceptar. Se mostrará un mensaje indicando que los documentos se han firmado correctamente. En este punto, has concluido con el proceso para realizar la firma electrónica desde el correo electrónico enviado por el Sistema de Justicia en Línea. Opción 2. Si el representante legal fue quien realizó el registro de la demanda, podrá ejecutar la firma electrónica desde su expediente digital. Ingresa a la carpeta de la demanda. Da doble clic sobre la carpeta Firmas. Dentro encontrarás el documento Aviso de firma pendiente en registro de demanda. Oprime Mostrar tareas. Se desplegará la ventana Listado de tareas. Selecciona Firmar documento. Aparecerá una nueva pestaña. En el apartado Demanda, podrás visualizar o descargar el documento dando clic en Opciones. En el apartado Pruebas, observarás el nombre del documento y su descripción. Oprime Firmar. Se desplegará la ventana de firma. Oprime Buscar para seleccionar los archivos de la firma electrónica desde tu computadora. Ingresa tu contraseña. Da clic en Firmar. Aparecerá un aviso de confirmación, así como la descripción de los pasos a seguir para continuar con el procedimiento de registro de demanda. Oprime Aceptar. Se mostrará un mensaje indicando que los documentos se han firmado correctamente. En este punto, has concluido con el proceso para realizar la firma electrónica desde el expediente digital. Para ejecutar la tarea de integración de firmas al documento de la demanda, ingresa a tu expediente digital. Selecciona la carpeta de la demanda. Sobre el documento, Demanda pendiente de enviar. En la columna de firmas se indicará el número de firmas que se han realizado. Para este ejemplo, se observa una de una. Oprime Mostrar tareas. Aparecerá la ventana Listado de tareas. Selecciona Integrar firmas de actores de juicio en línea. Podrás visualizar los datos de las 3 etapas del registro de la demanda presionando el botón Siguiente o Anterior, así como la información particular de cada apartado, al oprimir el botón Opciones. Oprime Finalizar.
Aparecerá un mensaje indicando que la tarea se ejecutó con éxito. Visualizarás los pasos del proceso. Al concluir, se mostrará el número de expediente. Presiona Aceptar. Regresarás a la carpeta de la demanda. Visualizarás el documento Registro de demanda enviada. Para obtener una vista previa, da doble clic sobre él, o selecciona vista previa del menú que aparecerá al dar clic derecho. Al concluir la visualización, cierra la ventana. Podrás visualizar los detalles de la tarea desde Alertas. Se desplegará la sección de Avisos. Visualizarás el estado de la tarea, un enlace al documento, el número de expediente generado, así como la fecha y hora de realización. En este punto, has concluido el proceso para el registro de una demanda de juicio en línea. Bueno, pues como les había comentado, bastante largo el video. Yo creo que podríamos obviar los otros de promoción y de consulta, una vez que pues sabemos más o menos cómo funciona la herramienta, ¿no? Yo creo que este video nos da la pauta como justo para identificar cuáles son las principales características de este modelo de juicio en línea de tribunal electrónico. Bueno, algunas diferencias respecto al modelo mexiquense estriban en esto que yo ya había adelantado, ¿no? Esta función de autorrelleno, basta con que pues, nosotros ingresemos algunos datos como para que pues, se despliegue información que cubra los otros campos que se nos solicita en un paso o en una sección determinada. Esta vinculación que existe con otras instituciones como el Registro Nacional de Población o en este caso, pues, aun cuando no haya una vinculación con alguna otra institución, ya tenemos un catálogo precargado de actores, ¿no? O de sujetos involucrados en los procedimientos, de tal suerte que pues, solamente necesitamos buscar la opción correcta y también el sistema, por supuesto, nos da la opción para que si no está la autoridad imputada, involucrada en ese catálogo, pues lo podemos escribir, ¿no? Estas otras opciones de autorrelleno que también se refieren, por ejemplo, a los domicilios, ¿no? Basta con que ingresemos un código postal para que se nos despliegue la información correspondiente en cuanto a localidad, estado, etcétera, ¿no? El diseño, esto yo ya lo había mencionado y he sido muy enfático, el diseño gráfico, el diseño informático, el diseño organizativo de la herramienta, puede que juegue un papel fundamental, ¿no? Porque aquí lo que tenemos es justamente un esquema en donde pareciera que está la información bastante bien organizada, en donde podemos acceder a los distintos espacios, a las distintas secciones y por lo tanto a la diversa información a partir de algunos iconos perfectamente bien identificados y organizados, ¿no? O sea, no necesitamos desplegar o desplazarnos demasiado en una misma página, sino que la información que cabe en la pantalla nos da como para, pues, ocuparla, ¿no? No necesitamos, pues, desplazarnos demasiado, ni tampoco ir, digamos, pues, minando, cavando, indagando en la información, ¿no? O sea, podemos llegar a la información que nos interesa en el menor número de clics posibles. Entonces, bueno, pues hay varias ventajas que creo que se ponen de manifiesto en este esquema del el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Otro elemento que yo destacaría es este diseño que permite una interacción un tanto intuitiva, ¿no? O sea, la propia herramienta nos va guiando a qué es lo que tenemos que hacer a continuación. O sea, llenamos una serie de campos y después se nos da la opción de pasar a el siguiente paso, ¿no? Incluso, pues como ocurre en muchas otras herramientas de esta naturaleza,
puede que salgan alertas en donde nos consulte la plataforma si estamos de acuerdo con pasar al siguiente paso, si hemos revisado ya minuciosamente la información que se nos solicita en ese momento, en fin, o sea, algunos otros aspectos que parecen como muy técnicos, pero que al final terminan por hacer más amigable la herramienta. Entonces, bueno, pues salvo la mejor opinión de ustedes, yo creo que estos videos que acabamos de revisar, pues dan cuenta justo de cómo se ha sistematizado la experiencia por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no solamente en términos del diseño de la herramienta, de la adopción de estos elementos tecnológicos, sino también en términos de difusión de la misma y de capacitación para que los justiciables o, bueno, los usuarios aprendan a utilizarla, ¿no? Entonces, bueno, yo dejaría hasta aquí esta parte de la descripción del tribunal en línea, el tribunal electrónico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para volver a algunas reflexiones que quisiera compartir con ustedes en términos generales a la luz de lo que hemos discutido entre ayer y hoy. Estas reflexiones pues están aquí planteadas de manera muy puntual, con la idea de ir cerrando la discusión, dejar un espacio al final para el intercambio. Yo creo que hoy concluiremos un tanto de forma anticipada, antes de las 7 de la noche. Yo creo que pues a lo mejor nos viene bien considerando que es viernes por la tarde, pero bueno, con todo y eso, quisiera aprovechar los próximos 20 minutos como para puntualizar estas reflexiones que les comento, ¿no? Bueno, estas reflexiones están planteadas en términos de retos para la adopción del juicio en línea en todos los ámbitos posibles, en todos los ámbitos jurisdiccionales o incluso administrativos, como lo acabamos de observar, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que uno de los retos se refiere a los recursos e infraestructura, tanto física como de software, ¿no? Ayer Israel también nos comentaba sobre esto, secundaba esta noción que yo exponía. No tenemos un avance uniforme en términos de tribunales electrónicos y de juicio en línea, porque una variable que pues, juega un papel fundamental es justamente esta de los recursos y de la infraestructura. Bueno, Israel comentaba que los poderes judiciales en general pues, cuentan con recursos y bueno, puede que tenga razón, pero yo creo que también hay diferencias en términos presupuestales entre una entidad federativa y otra, ¿no? Es decir, lo que recibe en términos financieros, en términos de recursos monetarios, pues un tribunal, un poder judicial en una entidad versus lo que recibe el mismo poder judicial, pero de una entidad diferente, de un estado distinto, ¿no? Bueno, esto en la materia electoral creo que es sumamente evidente. O sea, tenemos el caso de algunos tribunales electorales que reciben recursos que les permiten incluso desplegar acciones que fortalecen la función sustantiva que es la impartición de justicia electoral. Por ejemplo, solo por citar un caso que, bueno, pues es muy cercano a la Ciudad de México, podemos referir el Tribunal Electoral del Estado de México, el propio Tribunal de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, instancias jurisdiccionales que cuentan incluso con áreas de capacitación, de difusión que les permite llevar a cabo publicaciones, realizar publicaciones, etcétera, ¿no? Y pues tenemos algunos otros estados en donde los tribunales electorales a veces hasta han promovido recursos ante la Sala Superior para que esta instancia pues termine por resolver en el sentido de vincular al Congreso de la entidad correspondiente para que libere los recursos y que los tribunales electorales puedan cumplir con sus funciones constitucionales y legales, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente estos aspectos materiales pueden pues ser un factor determinante para la adopción de estos modelos de justicia en línea. Y bueno, de la mano de eso, tenemos el siguiente reto que se refiere a la capacitación de personal y a los propios justiciables.
Bueno, es sumamente importante que el personal encargado de la actualización, vigilancia, administración, gestión de estas herramientas, pues cuente con las herramientas necesarias en términos materiales, pero también en términos, digamos, cognitivos, ¿no? Es importante que pues tengamos personal capacitado para poder administrar y en general pues mantener al día en las mejores condiciones este tipo de herramientas, ¿no? Y es evidente que también a los justiciables se les tiene que, pues, involucrar en este uso de la herramienta y para ello se tienen que llevar a cabo esfuerzos de capacitación, finalmente esfuerzos de enseñanza por parte de estos órganos jurisdiccionales o administrativos para que los usuarios, los justiciables, aprendan, bueno, conozcan en principio y en segundo término aprendan a utilizar estas herramientas y le saquen el mayor provecho posible, ¿no? Una tercera variable planteada en términos de retos se refiere a la regulación mínima. Una regulación, bueno, yo considero que quizás sería conveniente tener una regulación mínima uniforme. El ejemplo lo podemos advertir en el caso del Tribunal Electoral de Justicia Administrativa, en donde ya en una ley orgánica se plantean las premisas, o bueno, si podemos utilizar con cierta laxitud o ligereza esta expresión de principio, podemos considerar que se plantean algunos principios, algunas premisas con rango constitucional, para no entrar en Honduras, para el desarrollo, la adopción de este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, con el hecho de que en una ley orgánica, en un producto legislativo, ya se plantea alguna premisa en estos términos, pues de alguna manera eso evidentemente va a permear en el siguiente orden del sistema jurídico organizado jerárquicamente, ¿no? Entonces, bueno, esas nociones con rango constitucional o con rango de estas leyes orgánicas y generales, pues después se van a ir materializando en los ordenamientos de orden inferior, ¿no? En los lineamientos, en los reglamentos, en pues en las propias sentencias de los órganos jurisdiccionales o administrativos, y por lo tanto me parece sumamente importante que pues de manera explícita se incorporen algunos de estos contenidos en los ordenamientos de más alto rango, ¿no? Bueno, el siguiente aspecto se refiere a el soporte y seguridad informático. Sobre eso ya habíamos comentado el día de ayer. Quizás sea uno de los riesgos más latentes cuando hablamos de pues digamos, la adopción generalizada de las nuevas tecnologías para desempeñar una función, ¿no? Si nos trazamos el objetivo, la meta de transitar del plano físico a el plano digital por entero, pues sería poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Entonces, pues ante estos riesgos, ante estas amenazas de seguridad informática, pues a lo mejor tendríamos que pensárnoslo con mayor cuidado, ¿no? Y de hecho, coincidentemente, esto lo estamos discutiendo a la luz de la noticia que se dio a conocer ayer por la noche, ¿no? Ustedes recuerdan esta noticia que sobre todo, bueno, pues se le atribuye a Carlos Loret de Mola, pero pues hay algunos otros medios que también la difundieron, sobre el hackeo que se hizo a, pues, información clasificada del ejército mexicano por parte de una organización de ciberactivismo internacional que no solamente ha hecho esto con el caso de las fuerzas castrenses mexicanas, sino de algunas otras de distintos países de América Latina. Entonces, bueno, pues a la luz de esa experiencia concreta, que reitero, pues de manera casual se presenta en el contexto de esta discusión que estamos sosteniendo ahora, pues es a todas luces importante que reflexionemos sobre las amenazas, sobre los riesgos implícitos en este tránsito por completo al ámbito digital, ¿no? Les ponía yo también ayer sobre la mesa esta discusión respecto a adoptar el modelo de urna electrónica o de voto en línea que se
ha deslizado en algunas de las iniciativas que están siendo discutidas en el Congreso para avanzar en una reforma electoral. Bueno, pues les decía, si no hemos logrado socavar esta desconfianza que se cierne sobre los instrumentos que hacen posible la democracia instrumental, y que existen en la realidad, que son palpables, que los podemos tocar, bueno, pues pensemos lo que significaría transitar hacia lo digital por completo, ¿no? Y bueno, pues para el caso mexicano en particular, recordemos este evento que data de las elecciones presidenciales del año 2008, que incluso pues ya forma parte de la cultura popular, esta frase que se le atribuye al hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, en aquellos años secretario de Gobernación y por lo tanto director de la Comisión Federal Electoral, Manuel Bartlett, respecto a la caída del sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy no estamos, creo yo, completamente vacunados, completamente libres de este tipo de amenazas informáticas. Y bueno, el siguiente aspecto, el penúltimo, se refiere a pues la corrupción rampante. Por supuesto que estos modelos de servicios en línea, pues reducen, creo yo, el margen de operación de de la corrupción, ¿no? Es decir, si se reduce esta posibilidad de que dos personas concuerden y eventualmente puedan establecer un acuerdo ilícito para que ambas se beneficien, una monetaria y otra para obtener el bien que está buscando, bueno, pues si eso desaparece, ese contacto físico, y ahora el trámite se realiza de manera digital, pues a lo mejor eso contribuye a combatir la corrupción, ¿no? Pero, pues por lo tanto, puede que se enfrenten ciertas resistencias a la adopción de estas nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, a lo mejor no todos los servidores públicos, y por supuesto soy muy cuidadoso y no generalizo, pero puede ser que quienes han hecho de la corrupción un modus operandi, pues estén reacios a adoptar este tipo de formatos de servicios electrónicos. Claro, en el Poder Judicial creo que es más difícil que se den estos actos de corrupción vis a vis entre las personas, ¿no? Pero pues tampoco es que estemos completamente exentos. Ustedes recordarán estos casos tan escandalosos que se han presentado en distintos momentos, en donde pues ha salido afectado el Consejo de la Judicatura Federal. Pensemos, por ejemplo, en aquellos casos en donde se han pues acreditado actos de corrupción sobre la venta de exámenes de carrera judicial, ¿no? Entonces, bueno, no es un problema generalizado, por supuesto, no es algo que se haga de manera solapada por la alta jerarquía de la judicatura, pero pues finalmente, pues en todas, hasta en las mejores familias se da esto, ¿no? Entonces, bueno, pues la corrupción como un fenómeno lacerante y tan arraigado en la sociedad mexicana, pues quizás también sea un reto a superar para lograr avances significativos y pues medianamente generalizados sobre la adopción de estos modelos digitales. Y por último, tenemos como reto pues llevar a cabo un cambio cultural, es decir, cambiarnos de chip, colocarnos en la nueva realidad, identificar conscientemente cuál es esa nueva realidad, cómo son sus características, cuáles son las demandas de la ciudadanía, de los usuarios, de los justiciables, cuáles son las formas de interactuar de estas nuevas generaciones, y en la medida en que logremos entender esa realidad, ese estado de cosas, pues a lo mejor vamos a lograr este cambio cultural, ¿no? Ayer me quedé reflexionando a la luz de lo que comentaba en particular Israel hacia el final sobre pues esta reticencia que en algunos sectores de la judicatura todavía existe, y algunas prácticas que se siguen llevando a cabo, ¿no? Él hacía mención de este contraste que hay de cómo a la luz de estos modelos de justicia digital, de gobierno electrónico, hemos logrado adoptar o se ha logrado adoptar políticas de cero papel, por ejemplo, pero finalmente pues tenemos ahí de manera alterna
todo un archivo físico bastante robusto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso de lo que nos habla es justo de esto, creo yo, salvo la mejor opinión, ahorita podemos abrir el debate justo al respecto, que a lo mejor eso también se explica a la luz de este cambio cultural que se hace evidente, ¿no? En lo particular, yo pienso que pues resulta más complicado avanzar en la adopción de estos esquemas de justicia digital cuando todavía tenemos algunas de estas prácticas que, en la opinión de su servidor, casi son como medievales de coser expedientes, ¿no? Claro, reitero que yo no soy abogado y pues no entiendo la simbología y la practicidad implícita en este tipo de prácticas, ¿no? Pero a mí, así como un ciudadano externo y no profesionista, y no formado en el derecho, pues sí me parece una práctica bastante arcaica, pero bueno, pues ya ustedes me podrán aclarar mi ignorancia en su caso en un momento más. Bueno, pues yo dejaría hasta aquí la exposición con el mejor ánimo de que, pues si ustedes lo disponen, podamos abrir un espacio de intercambio de 10, 15 minutos o de lo que ustedes gusten para, pues, concluir la sesión del día de hoy. Y bueno, por supuesto, si ya están cansados y no nadie tiene intervenciones, pues podríamos concluir igualmente. Pero bueno, pues les cedo el uso de la voz por si alguien quiere hacer alguna intervención, algún comentario. Bueno, pues es absolutamente bienvenido. Adelante, Genis Andrés. Creo que lo perdimos, ¿verdad? A Genis Andrés. No, sí lo veo conectado, pero no lo veo en pantalla y no lo escuchamos tampoco. Bueno, yo no lo veo ni lo escucho. Está en pantalla, pero tal vez no nos escuche. ¿Está hablando? Yo no lo veo, ¿eh? No sé si alguien le puede Está hacer como en espera desde mi punto de vista. Genis Andrés, si logras escucharnos, sugiero, estas sesiones de Zoom son como espiritistas, ¿no? Así que si estás ahí, si nos oyes, manifiéstate. Te sugiero que salgas y te vuelvas a incorporar en un momento más, ¿no? Ahí le pido a nuestra compañera Inés Alcocer, a la maestra Inés Alcocer, que esté atenta al reingreso de Genis. Ah, bueno, ya lo tenemos aquí. Adelante. Ya Genis. volvió a mí. Adelante, Genis Andrés. No, creo que tenemos el mismo problema. Bueno, esperemos que regrese y le cedemos el uso de la palabra a don Israel Rodríguez Villalba. Gracias. Buenas tardes otra vez. Pues, viendo todo esto que el recorrido que nos ha hecho por los diversos iniciativas, digamos, de esta justicia en línea, me ha parecido muy importante. Yo, por ejemplo, no conocía el tema del juzgado en línea especializado en violencia familiar en el Estado de México. Eso yo no lo conocía, me parece como algo muy novedoso, sobre todo a la luz, pues, de lo que hemos vivido, ¿no? Hemos sabido que a raíz de la pandemia se incrementó todo el tema de violencia familiar, que es un tema muy, muy concurrido siempre en todos lados. Y por ejemplo, en alguna experiencia que tengo en este tema de violencia familiar, en la Ciudad de México, por ejemplo, se lleva a cabo el trámite, pero de manera presencial. Y sí es muy, muy complejo porque tienes que llamar a la víctima, haces su denuncia, le tomas una comparecencia, de ahí le haces un dictamen psicológico para ver cómo se encuentra, y ya posteriormente la llevas ante el juez. Tan solo la ida al juez, que se lleva a cabo como 10, 15 audiencias en un día, pues es todo el día. O sea, te llevas a la gente desde la mañana y salen a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Entonces, esto, o sea, me parece que es cualitativamente un gran paso,
que el Poder Judicial del Estado de México pudiera incluso en un ámbito como más de compartir esas experiencias con otras entidades, ¿no? Digo, el Estado de México es una entidad grande, que tiene los municipios muy alejados, por ejemplo, de la capital, a diferencia de la Ciudad de México, y eso también ayuda pues a que la gente pueda acceder a este tipo de justicia. Entonces, me parece muy bueno. Y pues en el ámbito federal, el tema del Federal de Justicia Administrativa, pues también ha sido como una punta de lanza para poder llevar a cabo todos estos procedimientos. En realidad, a mí lo que me preocupa a la luz de lo que se comentaba hace un momento, y de los últimos acontecimientos a nivel nacional, pues es el tema de la ciberdelincuencia, ¿no? Que digo, no se supone que esto de la filtración y del el tema de acceder a los archivos de la Sedena, pues evidentemente también cumple con una agenda, ¿no? Este tipo de organizaciones también cumplen con una agenda política y que al final, pues arrastran también a todo un, pues a todo un país incluso, ¿no? Porque pues no sabemos, hay cosas que evidentemente no tenemos por qué saber, o sea, se habla y el mismo presidente lo ha dicho de que todo tiene que ser transparente, pero hay cuestiones que por diversas razones se reservan, ¿no? Por incluso un tema de seguridad nacional, porque finalmente aquí también cuenta lo que tiene que ver con el colectivo. Si al colectivo le beneficia más el no saberlo, pues así tiene que ser, ¿no? Entonces, sigue siendo un motivo de preocupación, por un lado el tema de la brecha digital, y por el otro lado, una vez que superemos ese tema de la brecha digital, que seguramente lo vamos a hacer, pues está el tema de nuestra seguridad también como ciudadanos ante este tipo de ataques, porque finalmente no se pueden llamar de otra manera, finalmente estás actuando contra el Estado, y el Estado no solamente es el gobierno, también implica a los ciudadanos, ¿no? Entonces, el tema de la ciberdelincuencia, el robo de toda nuestra información, el robo de documentos, pues sigue implicando un riesgo que de alguna manera tendrá que regularse, por un lado, y nosotros, pues, en ese sentido, para poder tener más confianza a este tipo de justicia al que cada vez estamos avanzando más, pues, a pasos agigantados, siento yo, ¿no? De alguna manera. Gracias. Gracias. No, al contrario, gracias Israel por compartirnos estos comentarios con los cuales yo concuerdo completamente y que además me hicieron darme cuenta que no mencioné un aspecto, no sé por qué lo recordé a la luz de lo que estaba comentando Israel, porque creo que no guarda mucha relación, pero un aspecto que se me pasó a comentar es el tema de la firma electrónica. La firma electrónica, como lo comentábamos desde ayer, es un componente, es un requisito, es un instrumento indispensable para la utilización de estas herramientas de juicio electrónico, de tribunal en línea, tribunal electrónico, etcétera. Y bueno, ayer veíamos que para el caso del Poder Judicial del Estado de México, es esta instancia la que genera la firma electrónica, ¿no? La que otorga la firma electrónica. En el modelo que revisamos el día de hoy, la firma electrónica que se utiliza no la da el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino que la firma electrónica que se utiliza es la FIEL, la que proporciona el sistema de administración tributaria, el SAT, ¿no? Bueno, solo para complementar esa información, es un dato que me parece importante y que se me había pasado compartirles. Bueno, ahora sí ya tenemos aquí de regreso a Genis Andrés. Adelante, por favor. No, pues se arrepintió. Bueno, yo creo que bueno, pues podría, si alguien más tiene algún comentario, algo que agregar, adelante Liliana Morales. Sí, yo creo que, si bien usted retomó muchos de los aspectos que en realidad nos falta como cuidar, ¿no? Pareciera que el sistema
en esta modalidad virtual ofrece bastante funcionalidad y practicidad. Sin embargo, creo que todavía están por resolverse varios aspectos, ya los comentaba Israel, y también, por ejemplo, a nivel estatal, yo recuerdo escuchar en alguna entidad esa preocupación por lo que se llamaba la digitalización la sistematización de los juzgados. Y entonces se hablaba de qué va a pasar con todo el personal, con los sindicatos, con la gente, y que indudablemente es un aspecto también que se involucra en esa área de poder generar sistemas de acceso a la justicia más prácticos, ¿no? Creo que nos falta todavía mucho, mucho por resolver en este camino. Sí, completamente de acuerdo. Y además el horizonte es sumamente amplio, ¿no? E incluso, pues hay algunos escenarios que pues parecieran todavía como de ciencia ficción, pero que a lo mejor ya no están tan ajenos a la realidad que vivimos, ¿no? Estoy pensando en específico en estas propuestas que han surgido sobre sujetar los asuntos judiciales a las decisiones no humanas, sino más bien automatizadas, es decir, incorporar robots para que resuelvan problemáticas judiciales. O sea, es un tema que está en ciernes, que parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero ya hay ahí algunos ejercicios que se han realizado en este sentido. Si logro acordarme, porque tengo muy mala memoria, el lunes que viene les voy a referir un dato específico de este ejercicio que se llevó a cabo en Europa, en donde hubo un contraste entre, se hizo un ejercicio que tenía como propósito contrastar los fallos judiciales adoptados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la forma en que esos mismos asuntos fueron resueltos por un sistema robotizado, un sistema informático. Y la coincidencia que hay entre ambos universos, es decir, los fallos resueltos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, integrado por personas, y las decisiones adoptadas por el sistema informático, la coincidencia que hay entre ambos universos es, creo que de alrededor de un 70%, ¿no? Entonces, es un ejercicio pues muy interesante. Les digo, es más, lo voy a apuntar ahorita en cuanto terminemos la sesión para retomarlo el día lunes y bueno, solo para complementar la discusión que estamos teniendo, ya que el día lunes vamos a revisar pues los modelos de justicia digital que han sido adoptados por los tribunales electorales en México, los tribunales electorales en el ámbito subnacional, ¿no? Bueno, pues creo que finalmente Andrés ya no se reincorporó, ya tendremos oportunidad de escucharlo la próxima semana. Si nadie más tuviera algo que agregar, no me resta más que de nueva cuenta agradecerles el favor de su atención, el interés por estos temas y bueno, pues desearles un excelente y muy reparador fin de semana. Nos encontramos de nueva cuenta el lunes por la tarde. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, profesor, por su exposición. Gracias, Inés. Hasta pronto a todas y a todos. Hasta luego.